Hola hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a un devocional más de la Primera Iglesia Bautista de León, Guanajuato. Hoy quiero compartir con ustedes esta sección del libro de los Hechos que tengo aquí en pantalla, Pedro y Cornelio, como se los habíamos prometido, capítulo 10. Dice entonces: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Ustedes me pueden seguir aquí. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacían muchas limosnas al pueblo y oraban a Dios siempre. Este vio claramente una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Quién es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Hasta allí nos vamos a quedar en esta ocasión. Quiero que vayamos al inicio para que vayamos poco a poco discerniendo la palabra del Señor. Fíjense, hermanos, que aquí en este pasaje bíblico tenemos la introducción al capítulo 10. Ya, como se los había comentado el día de ayer, estamos viendo que Pedro está yendo más allá de sus límites. Pero, ¿quién le enseñó a Pedro ir más allá de sus límites? Dios. Amados hermanos, hoy quiero que giremos en torno de la idea: Dios rompe barreras. Dios va más allá de los límites. Bueno, para decirles una cosa, es una expresión para que nosotros la entendamos. Dios rompe barreras, porque para Dios no hay barreras. No hay manera de contener a Dios, no. Él no juega con nuestro estereotipo, Él no tiene nuestra perspectiva de vida, a Él no lo limita ni el tiempo, ni el espacio, ni la cultura, ni nada. Dios es inmensamente libre. Ahora, ¿por qué digo esto? Voy a hacer una recapitulación de lo que ya vimos el día de ayer, siguiendo a Pedro. Pedro fue a visitar a los hermanos a Lida. Estando en Lida, le llaman para ir a Jope. Ayer en Jope vimos cómo Pedro resucita a Tabita o Dorcas. Y luego unos hermanos van desde Cesarea para encontrarlo. Y aquí está la expresión que estamos buscando. Dios se manifiesta preciosamente en la vida de Cornelio. Y ahora Cornelio en visión ve a un ángel y le dice: ve y trae a Pedro. Geográficamente hablando, Pedro está saliendo de sus límites. Primero va a Lida, de Jerusalén a Lida, que es Judá, de Judá a Jope, que es de Judea, y de Judea a Cesarea, que ya es Samaria. Pedro geográficamente está saliendo de los límites permitidos dentro de su esquema de visión ministerial. Él está yendo más allá. Pero también está rompiendo barreras. Pedro, al ir más allá, está cruzando fronteras culturales, de fe, ministeriales. Y Pedro está viviendo la aventura de la obediencia, yendo más allá de lo que había pensado ir o llegar. Pero ¿saben quién está todavía más allá? Cuando Pedro llega a Lida, Dios ya está en Lida. Cuando Pedro llega en Jope, Dios ya está en Jope. Cuando Pedro llega a Cesarea, Dios ya está en Cesarea. ¿Cómo? Mire lo que dice la palabra. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Ahora, el nombre en sí mismo, el nombre nos da un... Perdón, hermanos, hay una abeja ahí, creo que me picó en el dedo. Uy, creo que me picó, sentí como una punzadita. Está bien, voy a tratar de continuar. El nombre de Cornelio no es un nombre de extracto judío o arameo, más bien es un extracto de nombre romano.
Y romano porque él es un soldado. Centurión es un soldado que tiene a cargo a 100 soldados. O sea, un hombre tiene a cargo a 100, se denomina centurión. Pero ¿cómo es posible que un centurión romano es una persona que tiene una capacidad de mando, una capacidad de liderazgo, una capacidad de compromiso ya con el imperio romano? El imperio romano se puede entender que es un imperio contra una religión de un solo Dios. Ellos son politeístas. Podemos entender entonces que cómo llegó el evangelio, la conciencia de un solo Dios dentro de un esquema politeísta, a un soldado romano. ¿Cómo llegó? ¿De qué manera? Bueno, hay algunos autores, hay algunos escritores que dicen que el centurión romano o el soldado romano que dice en el Evangelio según San Lucas, verdaderamente era hijo de Dios. ¿Se acuerdan de esa expresión? O el soldado que cruza a Jesús con la lanza y dice, este hombre verdaderamente hijo de Dios. Parece que el Evangelio se estaba abriendo paso dentro de las mismas filas del pretorio. Parece que el Evangelio se estaba abriendo paso dentro de los mismos militares romanos. Y eso es impresionante, hermanos. Escúcheme con mucha atención. ¿Quién fue y predicó el Evangelio dentro de la perspectiva militar romana? Pedro, Santiago, Mateo y los demás se limitaron a predicar el Evangelio hacia los judíos, atacado por los judíos, gobernantes. Pero ¿quién fue? ¿Quién fue quien cruzó las barreras y fue hacia los soldados? ¿Quién fue quien motivó a los corazones de las personas, de las familias y de los criados o esclavos de los soldados romanos a venir a Cristo Jesús? ¿Quién es el gran misionero por excelencia? ¿Quién, cuando nosotros cruzamos una barrera cultural, económica, relacional para llevar el Evangelio, quién ya está del otro lado posicionado? Dios, el gran misionero. El gran misionero es Dios. Yo quiero repetir una enseñanza que aprendí de un pastor, Oscar Blanco. Oscar Blanco, que por cierto es calipeño. Dios te bendiga, brother. Él dijo en una conferencia, nunca empiezas de cero. Yo lo aprendí de él y se me quedó, no sé de dónde lo sacó él. Le doy el crédito a él por esta expresión, pero dice, él nunca empiezas de cero. En misiones, nunca empiezas de cero. No, o sea, no empiezas de cero jamás. ¿Por qué? Porque Dios ya está trabajando en las personas, porque Dios ya está trabajando en los corazones. Y quiero que aprendamos esto. Nunca empezamos de cero en el ministerio. Nunca empiezas de cero. Le voy a hablar a mi vecina de Cristo. Voy a empezar de cero. Nunca empiezas de cero. ¿Por qué? Porque Dios ya atravesó las barreras con las que tú y yo batallamos. Porque Dios ya cruzó las fronteras emocionales, culturales, relacionales, que tú y yo todavía tenemos establecidas en nuestra mente. Dios es el gran misionero. Él es el que ya está evangelizando personas, el que ya está salvando personas. Mira lo que está pasando. Dice la palabra del Señor, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. O sea, no era cualquier hijo de vecina, perdone la expresión. Era un hombre de armas, bragado, valiente. Seguramente para llegar allí tuvo que arrebatar varias vidas con sus propias manos o espada. Tuvo que azotar espaldas, era un hombre bravo. Y aún en los hombres bravos, en los hombres de armas, en los hombres sanguinarios, porque debían serlo, en los hombres de mando, disciplinados, valientes, osados, allí hay un campo de misión. Allí hay un campo en donde Dios está haciendo milagros. Lo hizo antes y lo está haciendo ahora. Dice la palabra del Señor que él era piadoso y temeroso de Dios, pero con toda su familia. No tan solo era un hombre que creía en secreto a Dios, no tan solo era un hombre que creía en lo privado, es decir, ocultándose, ¿no? Su casa y sus criados y otro soldado. Al final del texto vemos que mandó a Jope a 2 de sus criados y a un soldado que ya había creído. Era un hombre que compartía su fe. Mis amados hermanos, esto a mí me impresiona. Mandan a traer al apóstol para que les comparta de Dios cuando Dios ya había conquistado sus corazones. Aquí debo aprender una cosa. Dios siempre está cruzando las barreras. Dios siempre está yendo más lejos.
pero Dios siempre te está invitando a acompañarlo. Sí, amado. Pedro está siendo convocado por Dios a unirse a su obra. Vayan, un ángel se le aparece a Cornelio y le dice, vayan por Pedro, está en la casa de el curtidor, tráiganlo. Y ellos van. ¿Para qué quieren a Pedro? Se preguntará usted. Ya habían aceptado a Cristo, ya su familia era salva, ya un soldado había aceptado a Cristo, pero Pedro está siendo convocado porque Dios siempre te está invitando a su obra. Y además, aquí hay otro dato curioso que ya abordé en devocionales anteriores. Ellos no habían recibido el Espíritu Santo y Pedro llega ahora por ellos y ellos reciben el Espíritu Santo. Es decir, la piedad, la perspectiva religiosa o piadosa de Cornelio llegaba solamente al estado emocional y mental. No había llegado todavía al espiritual porque el Espíritu Santo de Dios no había caído sobre él, a pesar de que había tenido ya una visión. Y esto es sumamente interesante. Mis amados hermanos, quiero que nos quedemos entonces con esta enseñanza. Nunca, jamás en la obra de Dios empiezas de cero. 2. Dios siempre está rompiendo barreras, está quebrando muros, está cruzando fronteras ético-morales, emocionales, religiosas, tradicionales. Dios siempre está yendo todavía más allá de lo que tú imaginas. Y número 3, Dios está salvando gente todo el tiempo. Todo el tiempo. A veces, hermanos, mamás que oran por sus hijos, oren por mi hijo, pastor. Y a veces dicen como que Dios se le olvidó a este muchacho. No, hermano, cometemos un error. Dios ya está tratando con el espíritu de ese muchacho. A veces oramos por tal ciudad o por tal cosa y dices, le voy a recordar a Dios que tiene que poner atención en determinada familia, determinada salud, determinado papá, determinado mamá, determinado matrimonio quebrantado. Como que Dios está distraído allá, no sé, ayudando a parir a un oso polar allá en el norte, y se le distrajo tanto el esquema mundial a Dios que este muchacho anda en malos pasos. Voy a orar para recordarle a Dios que este muchacho, cometemos un error. Definitivamente cometemos un error cuando pensamos que Dios no está ya obrando en la vida de todas las personas, porque Dios no quiere que ninguno perezca. Así que concluimos este devocional diciéndole lo siguiente: Dios siempre está rompiendo barreras, quebrando muros, saltando fronteras que nosotros todavía tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros bolsillos. 2, nunca inicias de cero. En cuanto al ministerio, en cuanto a la obra de Dios, en cuanto al reino, nunca inicies de cero. Dios ya siempre llegó y se instaló antes de que tú llegaras. El gran misionero es Dios. El gran evangelizador es Dios. El gran predicador es Dios. ¿No te ha pasado que a veces escuchas a tu pastor o a otro pastor y dices, eso jamás lo había escuchado? Dios se ríe de eso porque Él ya lo había planteado, ya lo había revelado siglos antes, años antes a otro pastor. Él es el gran predicador, es el gran maestro, es el gran misionero, Él es el gran evangelista, Él es el gran misionero, Él es el gran ministro. Y eso hay que ponerlo bien puntual. Y número 3, Dios siempre está salvando gente. Contigo, sin ti o a pesar de ti. Pero mejor únete a su obra. ¿Por qué no hoy tomas el papel de Pedro y eres convocado a su obra? Ora por tus hijos, sigue orando por tu esposa, ora por tu esposo, ora por tu ciudad, ora por México, ora por el hombre lejano que está en padecimiento. Ora por ellos, porque orando nos unimos a lo que Dios ya está haciendo. Ofrendando nos unimos a lo que Dios ya está haciendo. Y yendo nos unimos a lo que Dios ya está haciendo. No podemos evitar nombrar el ministerio misionero en cada uno de los capítulos del libro de los Hechos. El evangelio se sigue extendiendo porque Dios sigue trabajando. Así que Dios sigue trabajando también contigo. Mis hermanos, Dios les bendiga. Gracias por escuchar este devocional. Si tienen alguna pregunta, comentario, háganoslo saber en los comentarios que aparecen aquí en la pantalla. Y también les quiero pedir que oren mucho porque el próximo domingo
vamos a tener un culto especial para jóvenes en la Primera Iglesia Bautista de León, Guanajuato, así que todos los jóvenes estén pendientes del servicio que hemos preparado para la gloria de Dios, pero para reconocer también su trayectoria y que ustedes son la iglesia de hoy. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta oportunidad preciosa de compartir la palabra con mis hermanos. Gracias, Dios, por ser tan bueno con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Adiós.